Creo que han sido muchas las veces compartiendo el Evangelio una persona nos dice, bueno, no podés saber nada sobre la eternidad cuando le hablamos del cielo, del infierno, porque ningún hombre vino de la muerte. ¿Lo han escuchado eso, verdad? Ningún hombre ha venido de la muerte. En realidad, bueno, Jesucristo sí vino de la muerte, pero también tenemos una historia en la Biblia donde nos muestra un poquito el otro lado de la eternidad. Y me gustaría que nos podamos acercar a ese pasaje para que podamos ver un poquito cómo luce la eternidad y cuál es nuestra responsabilidad. Vamos a Lucas 16, 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además, en todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él les prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Este es un texto que a mí personalmente me gusta mucho. Se discute si es un relato histórico y por ende verdadero, o es una parábola alegórica. Y hay diferentes posturas y hay diferentes argumentos de ambos lados. Personalmente, yo creo que es una historia verdadera, que no es una parábola, pero como dije, puede haber discrepancias. Los argumentos que a mí me gustan son que la Biblia, en este caso, no dice que es una parábola, cuando en otras parábolas dice esto es una parábola, como el sembrador y las semillas, el agricultor próspero, la higuera estéril, la fiesta de las bodas, se dice, ¿no?, que es una parábola. No utiliza el típico lenguaje y comparativo de las parábolas, el reino de los cielos es como. La historia del hombre rico y Lázaro utiliza nombres reales para personas, menciona varias veces personas reales y ángeles, los 5 hermanos del hombre rico, Moisés, los profetas, Abraham. Una parábola normalmente presenta una verdad espiritual en términos terrenales, pero acá vemos casi lo contrario, ya que la mayor parte de la historia se da en la vida eterna, en contraposición a las parábolas que se desarrollan en contextos terrenales, como dijimos. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas principales que podríamos sacar de este texto, independientemente de que sea una parábola o un relato histórico? Bueno, los injustos estarán eternamente separados de Dios. Los injustos estarán completamente conscientes de la realidad en la cual están. Los injustos recordarán que ellos rechazaron el Evangelio. Estarán sufriendo un continuo tormento. Saben que su condición no puede ser remediada ni mejorada. No hay ningún tipo de esperanza de salvación, ni tampoco tienen esperanza de que su situación en la eternidad mejore.
porque saben que ellos no van a experimentar nunca más la misericordia que rechazaron cuando estaban en vida. Recordarán su vida terrenal y recordarán a sus seres queridos. Y como dijimos, no tendrán ninguna esperanza de salvación. Hay dos personajes principales en esta historia. Tenemos al rico y Lázaro. El rico nos dice la palabra que se vestía de púrpura y lino fino y que hacía banquete con esplendidez, según la versión Nueva Biblia de las Américas. Eso está en el versículo 19. Es muy claro, y Jesús quiere dejarnos bien en claro, que el hombre era extremadamente rico, era muy rico, porque el lino fino eran ropas lujosas y caras, y los banquetes que hacían es una palabra que se utiliza como para decir comidas gourmet con platillos costosos, exóticos. Y en la época, las personas ricas tenían banquetes algunas veces en el año, pero se nos dice que este hombre rico tenía banquetes todos los días. Cada día tenía un banquete con esplendidez. Entonces nos deja bien en claro que el hombre era extremadamente rico. Por ende podemos pensar que la gente lo admiraba, lo respetaba, ¿verdad? Era conocido, porque era una persona muy rica que hacía banquete todos los días. Pero por otro lado, y en contraposición, tenemos a un hombre que se nos da el nombre, y este no es Lázaro, el hermano de Marta y María, es otro Lázaro, que dice que estaba enfermo, tenía llagas, lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y esto es muy ilustrativo, es muy claro. Nos comenta Barclay, la comida se tomaba con las manos y en casas muy ricas las manos eran limpiadas al frotarse con piezas de pan que después eran tiradas. Y esto es lo que Lázaro estaba mendigando. Entonces Jesús es muy como ilustrativo, muy claro para darnos a entender la condición de un hombre extremadamente rico, pero en contraposición un hombre no solo extremadamente pobre, sino en una condición, ¿verdad?, de lástima, una condición lo más bajo posible, donde los animales, los perros se le acercaban a lamerlo. Es una descripción realmente muy gráfica, no agradable, pero Jesús quiere hacer un punto y quiere hacer un énfasis en estos detalles. Es interesante notar que el rico, del cual no sabemos el nombre, no se nos dice, en la tradición se le conoce como dives, que significa rico, pero no se nos da el nombre. Este hombre extremadamente rico no le hizo nada malo a Lázaro, solo lo ignoró. Él no le hizo nada malo, no le pegó, no le echó de la puerta de su casa, no lo insultó, pero él actuó como si Lázaro no existiera. Ni los perros lo ignoraban, como le ignoraba a este hombre rico. Y llega el día inevitable donde ambos mueren. Lázaro no tuvo el honor de tener un entierro con toda la pomposidad, quizás la magnitud, que tuvo el entierro del hombre rico, por obvias razones. Sin embargo, nos dice el texto que fue escoltado, fue llevado por los ángeles a la morada celestial, fue llevado al seno de Abraham. El hombre rico tuvo un entierro, quizás con todos los honores terrenales, con sus hermanos, ver su familia, quizás las personas que tanto habían disfrutado de sus banquetes, ahí estarían en el entierro, ¿verdad? Hablando, oh, qué buen hombre que era, ¿verdad? Porque cuando nos morimos todo es positivo, ¿verdad? Entonces, estarían todos hablando de él. Pero no nos cuenta acá que tuvo este honor de ser escoltado por los ángeles. Y también se nos dice que el destino final de este hombre no es nada agradable, es un lugar de tormento, no tiene nada que ver con el lugar donde estaba
Lázaro. Y es claro que Jesús está haciendo estas distinciones y estas contraposiciones. Es muy importante recordar, muy importante, que lo que determinó su destino final no fue la economía de estas personas, fue su fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agarrar una historia bíblica y sacarla del contexto de la Biblia, ¿verdad? Hay un contexto teológico a lo largo de toda la Biblia donde se nos dice que la salvación es por fe y por la gracia de Dios. Nadie fue al más allá, a un lugar o al otro por ser rico o por ser pobre. Entonces, ni el hombre rico fue condenado por ser rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham porque era pobre, sino por la fe que tenía en el Dios verdadero. El hombre rico no tenía puesta su fe en Dios. Entonces, las circunstancias de su vida no determinaron su destino eterno, sino la fe que ellos tenían. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? Este lugar donde se nos describe. Antes de que Jesús muriera, el paraíso estaba cerrado. Fue Jesús el primero en entrar e inaugurarlo. Las personas que morían iban a un lugar llamado Hades o Seol, que es básicamente el lugar de los muertos, que estaba dividido en dos partes. El seno de Abraham era la parte donde habitaban los justos, los salvos, donde se dirige Lázaro. Pero la parte para los no salvos era un lugar de tormento. El Hades técnicamente no es el infierno, o lo que también se conoce como el lago de fuego. Ese lugar es llamado Gehenna, que es una palabra griega tomada del hebreo. Pero era un lugar de tormento. ¿Y qué fue lo primero que pidió este hombre rico? Versículo 24, cuando se encuentra en este lugar. Ahora el mendigo es otro. Es muy interesante cómo la historia se da vuelta, ¿no? Encontramos a un hombre en una situación inhumana, mendigando, y a otra persona, ¿verdad?, en la opulencia, como un gran señor. Pero en la eternidad, en un segundo, todo cambia. Y ahora tenemos a este hombre que era extremadamente rico, mendigando, pidiendo. Y obviamente encontramos a Lázaro en una situación totalmente diferente. Lo primero que pide este hombre es misericordia. Versículo 24. Aunque sea una gota para refrescar mis labios. Imagínense el tormento en el cual estabais. Por favor, aunque sea una gota, mendigando. ¿Se acuerdan que Lázaro mendigaba aunque sea una migaja? De esas que se lavan las manos, que cae, aunque sea eso, una migaja. Pero en la eternidad este pide una gota. ¿Podemos ver la tensión en esta situación? Un comentarista llamado Trapp dice: teniendo castigo sin lástima, miseria sin misericordia, dolor sin consuelo, llanto sin compasión, maltrato sin medida, tormentos sin final, más allá de lo inimaginable. Los millonarios y poderosos de este mundo que no tengan fe en Cristo, obviamente, cambiarían todas sus riquezas terrenales por una gota de misericordia en la eternidad. Pero será demasiado tarde. No importa lo que hayas tenido acá en la tierra, cambiarías todo por una gota de misericordia, pero en la eternidad eso va a ser una utopía. Es hoy el día de salvación, es hoy el día que podemos nosotros aceptar el amor y la misericordia del Señor. Al que a mí viene no lo echo afuera, dice el Señor. Y eso es lo que predicamos, ¿verdad? Gracia, la gracia del Señor. Mateo 16, 26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Cuántas personas hay hoy en día ganando el mundo, ganando popularidad, ganando fama, ganando muchísimo dinero, que no es pecado, no está mal, pero su corazón no está en el lugar correcto?
Su corazón está en estos lugares. Entonces ganan el mundo entero, pero pierden su alma. Qué hermoso es cuando un alma ama a Cristo, abraza el Evangelio y si tiene prosperidad económica, gloria a Dios, buenísimo, nos alegramos por la prosperidad de las personas, pero que nunca sea a costa del alma. En el versículo 25 de Lucas 16 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Esto es hermoso porque, como dijimos bien en claro, no es la economía ni las circunstancias que deciden el destino final de una persona. No es porque Lázaro era pobre y le fue todo mal en la vida que ahora tenía recompensa, y no es porque el rico le fue súper bien y ahora le iba a ir mal. No es eso. No quiero entrar en temas políticos, pero no es eso lo que vemos en la palabra del Señor. No se está enseñando que los pobres se van a salvar por ser pobres y los ricos van a ser condenados por ser ricos. Abraham, ahora estamos en el seno de Abraham, Abraham fue un hombre extremadamente rico. Sin embargo, es conocido como el padre de la fe. Si no, Abraham sería el primero en no entrar al cielo. Entonces, como les dije, tenemos que ver esta historia a la luz de toda la teología bíblica. El rico no era una persona de fe. Y eso lo sabemos por sus obras. Cuando nosotros vemos el obrar del rico, nos damos cuenta que no era una persona de fe. Ahora, no es por hacer ayuda a los pobres y caridad que uno va al cielo. No es por eso. Hay muchos pobres que van a estar en el infierno. Pero, cuando uno tiene una fe verdadera, esa fe verdadera se muestra en obras. No tenemos una fe muerta, tenemos una fe viva que se demuestra con nuestro comportamiento y con nuestra vida. En el versículo 19 hay una palabra en griego que es interesantísima. En la versión que yo tengo se traduce como esplendidez, pero dice en griego eufraíno. Esto significa literalmente como estando tranquilo mentalmente. Y más que estando es como siendo. No es que él estaba en una situación, es lo que él era. El hombre rico era tranquilo o estaba tranquilo mentalmente disfrutando. Esto es lo que nos da a entender la palabra griega. Entonces, este hombre extremadamente rico pasaba todos los días al lado de este hombre, ¿sí?, que está en una situación de inhumanidad, una cosa sumamente triste, desagradable, los perros alrededor de él, enfermo, me imagino los olores, ¿verdad? Anhelando aunque sea una migaja de pan, o sea, estaba en lo último, pero este hombre no le afectaba en nada, estaba súpermente tranquilo, estaba disfrutando. Podía pasar por al lado como si Lázaro no existiera. En la puerta de su casa había una persona con hambre, enferma y lamida con perros. Pero él no le afectaba para nada y podía seguir disfrutando de sus bienes como si nada. Pero a este hombre le bastó solo unos segundos en este lugar de tormento para acordarse de Lázaro, para prestarle atención a Lázaro, para hablarle a Lázaro. Y así son las personas que no tienen fe, ¿verdad? Solamente se mueven por conveniencia, ¿no? Todas las personas es un contacto, toda la persona es una influencia. Las personas no valen por lo que son, no es porque sean imago Dei, creadas a imagen y semejanza de Dios, no es porque tengan valor, no es porque sean un alma, no es porque amamos incondicionalmente, porque queremos el bien del prójimo, es porque nos pueden dar algo, nos pueden dar un beneficio. Lázaro, sos pobre, te estás muriendo, ahí no hay un beneficio, entonces te ignoro. Si hay otra persona que quizás, me puede dar un contacto, me puede dar un trabajo, tiene, no sé, me puede prestar dinero o algo, entonces, ahí sí. Entonces vemos que el hombre rico no era un hombre de fe. Y solo unos segundos en este lugar de tormento le bastaron para cambiar la perspectiva sobre toda la vida. Fíjense en el versículo 27 y 28, ¿por quiénes se preocupó este hombre? Por sus 5 hermanos vivos. Pero ¿cuál era el mayor problema de preocuparse en este momento?
lamentablemente se preocupó demasiado tarde, porque ya no podía hacer nada por ellos. Y miren en el contexto que Jesús está hablándole a judíos en Israel, donde todos pensaban que por ser descendientes de Abraham, iba a estar Abraham esperándolos en el cielo. Les conté el domingo pasado que algunos creían que Abraham estaba en la puerta del infierno para que ningún judío se vaya a equivocar. Todos estaban súper confiados que por ser israelitas, ser judíos, ser descendientes de Abraham, iban a ir a la morada del Señor. Pero acá Jesús está poniendo en contraposición. Todas las personas creían que las personas ricas tenían el favor de Dios, y cuando veían a una persona como Lázaro, inconscientemente, inmediatamente pensaban: él no tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque es pobre, Dios lo abandonó, Dios no tiene nada que ver con él. Está mal, está pagando por algo que hizo a él o sus padres. Este era el razonamiento judío. Y llega a la eternidad y el hombre rico lo primero que le dice es padre, padre Abraham. Y Abraham le dice hijo, porque era descendiente de Abraham. No hay duda de que él era un judío. Pero eso no lo privó de ir a un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque una vez más lo que determina tu destino final es la confianza, es la fe en el Dios vivo y verdadero. Y ahora el hombre se acuerda: mis hermanos, tengo 5 hermanos, déjame ir a decirles. Voy y vengo, me tomo un break. No se puede. Bueno, Lázaro, porque Lázaro es bueno, ¿no? Me imagino que Lázaro nunca está ahí, no debe haber hecho mal a nadie, ¿no? Entonces, mandá a Lázaro, anda a decirle a mis hermanos. Yo es difícil imaginarme qué pasó por su mente. Este hombre está consciente en la eternidad, sufriendo conscientemente. Recuerda a sus seres queridos, recuerda que rechazó el Evangelio, él recuerda, él sabe, ahora él entendió, teológicamente anda volando, él sabe ahora lo que es la fe verdadera y lo que no. Él sabe que sus riquezas no le valieron para nada, él se acaba de dar cuenta que va a pasar toda la eternidad ahí. Mis hermanos están en la misma que yo, están haciendo banquetes, mis hermanos están disfrutando, mis hermanos no le están dando atención a las personas que están mal, alguien les tiene que ir a avisar. Permítanme hacer un pequeño alto acá. ¿Te preocupás por la salvación de tus seres queridos? ¿Te preocupás por la salvación de las personas a tu alrededor? Porque en la eternidad va a ser demasiado tarde. Es hoy el día de salvación. Es hoy que tenemos el privilegio y la bendición de poder compartir con las personas, de poder decirles: hay un camino de salvación, hay una esperanza en Cristo Jesús, hay perdón para tus pecados. Hubo alguien que tomó tu lugar, que murió. Es hoy que nosotros podemos compartir este salvavidas. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay posibilidad de volver ni para el rico, ni para Lázaro, ni para Abraham. Segunda de Tesalonicenses 1:6-9, quizás me pueden acompañar a este pasaje porque es un pasaje muy interesante, como toda la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 1:6-9. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son palabras también muy ilustrativas, muy fuertes, muy claras. Dice que se espera aflicción, un castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio, porque el Evangelio demanda obediencia, demanda que confiemos en la obra de Cristo y en su persona. Y dice que sufrirán eternamente, porque eternamente estarán perdidos. Y quizás el más grande de los castigos no es la llama de fuego, es que estarán excluidos de la presencia
del Señor y de su poder. Solo van a experimentar la ira del Señor, pero ya no podrán experimentar su amor, su misericordia, porque la rechazaron acá en tierra. Entonces, lo peor del infierno no son las llamas de fuego, sino estar excluidos de la presencia de Dios para siempre. Y ese para siempre es lo que nos mata, porque nos quita la esperanza. Acá en la tierra siempre tenemos esperanza. Siempre tenemos la esperanza que algo va a cambiar, que la situación puede mejorar, que va a parar, que algo va a cambiar, que algo puede ser diferente. Pero en el lugar de tormento no hay esperanza. Nada va a mejorar, nada va a cambiar por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Para qué quería el hombre volver a la casa de su padre? Para prevenirle a sus hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Ahora este hombre quería testificarles. Por eso le llamé a este mensaje el evangelista del infierno, que técnicamente no estaba en el infierno, pero no hay tanta diferencia, estaba en el lugar de tormento, y ahora ahí, en el infierno, ahora sí, hay que testificarle a los seres queridos. Me imagino que iba a venir, no sé, y le iba a decir, no, fíjate, porque acá el Éxodo, Moisés, ¿no? Les quiere, escúchenme, presten atención a las cosas eternas, no pierdan su alma. ¿Cómo les iba a testificar? O iba a venir desesperado corriendo y miren que ahora me tengo que volver, pero hay sufrimiento. ¿Por qué no podía regresar el hombre rico a la tierra para avisar a sus hermanos? Y porque, como vimos, los muertos ya no pueden regresar a comunicarse con nosotros. Y no importa todo lo que la sociedad y la cultura supersticiosa nos diga, los muertos no pueden comunicarse con nosotros. Ni la cuija, ni el tarot, ni ninguna pavada de esas. Eclesiastés 9, del 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué los muertos no se comunican con nosotros? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Los muertos no se convierten en ángeles, no nos cuidan desde el cielo ni desde ningún otro lado, no nos escuchan, no saben lo que está pasando en la tierra. Y gracias a Dios, imagínate que sos salvo, pusiste tu fe en Cristo, estás en el cielo y te vas a andar preocupando por las noticias acá. Como si hubiera, no sé, un CNN en el cielo. Imagínense lo que sería eso. No sería cielo. No interactúan con nosotros ni María, ni Juan el Bautista, ni Lutero, ni ninguna persona. Abraham le responde al ex rico, le voy a llamar ahora. Versículo 29, Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas. Fíjate el presente. Tienen ahora a Moisés y a los profetas, aunque ellos habían muerto, pero la palabra de Dios es viva. Entonces nosotros tenemos a Cristo con nosotros, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros tenemos a Abraham, a Moisés, a los profetas, a David, nosotros los tenemos cuando leemos las Escrituras. Ellos tenían la ley, esta es la referencia de Moisés, y tenían los escritos de los profetas, o sea, la palabra de Dios. Nosotros aún tenemos más, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de los apóstoles. Nosotros nos basamos en los escritos del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Esas son es Dios hablando. ¿Qué tenían que hacer los hermanos del rico? Escucharlos. Tienen a Moisés, que lo escuchen. Tienen a los profetas, que los escuchen. Y obviamente obedecerlos. Spurgeon dijo: si las sagradas escrituras que se encuentran en manos de Dios no son suficientes para llevarte a la fe en Cristo, entonces, aunque un ángel viniera del cielo, entonces, aunque los mismos santos de la gloria, entonces,
Aunque Dios mismo descendiera a la tierra para predicarte, continuarías separado y sin bendición. Hermanos, ¿cuál es el corazón de este pasaje? Que la palabra de Dios es suficiente y que nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Querés ser salvo? ¿Querés que tus pecados sean perdonados? ¿Querés tener esperanza? Bueno, cree en lo que dice la palabra, que Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió, fue resucitado, fue ascendido según las Escrituras, como fue profetizado en el Antiguo Testamento, para que tengamos vida eterna. ¿Querés que tus seres queridos pasen la eternidad junto a vos? ¿Querés que se libren de este lugar de tormento? No necesitamos experimentarlo. Se nos está contando, esto es palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Fue Jesús, son sus palabras. No necesitamos experimentar eso. ¿Querés que tus seres queridos escapen del lugar de tormento? ¿Querés que vayan a la eternidad, al lugar de gozo, de esperanza, de paz, sin lágrimas, sin dolor? Una vez más, las Escrituras. Las Escrituras. Y termino con este pasaje. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Literalmente en el griego dice, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Literalmente dice eso, el discurso sobre Cristo, el logos de Cristo, la palabra de Cristo. Entonces vos querés que una persona tenga fe, no tenés que hacer milagros, no tenés por qué hacer un show, no tenés por qué hablarle bonito, no tenés por qué bajar las luces y poner música. Si vos querés que una persona ponga su fe en el Dios vivo y verdadero, tenés que hablarle de la única provisión que este Dios vivo y verdadero Dios dio para que seamos salvos, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, hablale de Cristo, hablale del Evangelio. El Evangelio tiene la posibilidad de crear fe. Es el Evangelio. Nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a los profetas, pero también tenemos a los apóstoles, también tenemos a Pablo, también tenemos a Cristo, miramos para atrás y vemos al Mesías, no tenemos que ver para adelante como en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la revelación que Dios quiso que tengamos, la tenemos completa. Entonces ya no vale decir, ninguna persona vino de los muertos para contarnos. Nosotros sabemos lo que hay en el lugar de los muertos, tanto los que son salvos como los injustos. Ahora nos toca a nosotros aferrarnos al Evangelio, confiar en la plena salvación que tenemos en Cristo, pero también compartir con otros. No solo en Mozambique, no solo en Campo 9, nuestros vecinos, comenzamos acá, comenzamos a nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra escuela. Y Dios quiera que muchos también puedan ir hasta lo último de la tierra, muy lejos, hasta lugares donde nadie va. Dios quiera. Pero es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. No esperemos a estar en la eternidad para preocuparnos por la eternidad de nuestros seres queridos. Amén. Oremos.